Bueno, cuestionarios. Para el desarrollo de un cuestionario, y esto va a estar ligado al trabajo práctico que les pido. Ustedes tienen que saber que cuando van a hacer un cuestionario, ¿cuál es la relación entre el cuestionario y los indicadores? Que muchas veces los cuestionarios son una fuente de datos de algún indicador que quiero medir, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber, lo que yo les hice al principio en la presentación de la materia fue un cuestionario. ¿Por qué? Porque yo quiero saber quiénes son mis alumnos, quiero saber si de acuerdo a determinadas preguntas que hago, como por ejemplo si tienen una PC en su casa, van a poder ver este video. Si tienen conexión a internet, capaz que no, entonces yo sé que no todos los alumnos van a poder ver el video porque van a tener un alto costo de internet. Voy a saber que los alumnos no todos van a estudiar, van a poder estudiar durante la semana, sino que van a estudiar los fines de semana porque tienen niños en edad escolar y que están haciendo las materias, realizando las clases todos los días. Entonces fíjense cómo un cuestionario es una fuente de información que me puede ayudar a mí a diseñar indicadores, ¿sí? Esa es la relación y por qué el desarrollo del tema cuestionarios acá. Y voy a hacer una diferenciación más de tipo general. El cuestionario tiene que ver con estos componentes y parte de estos componentes es la información que estoy solicitando. Esa información puede estar organizada y puede ser solicitada de diferentes maneras. Esas maneras son las encuestas, las entrevistas, grupos focales, observación directa. Hay un montón de técnicas, pero ustedes van a escuchar hablar mucho de encuestas y entrevistas. Las diferencias entre encuestas, entrevistas y cuestionarios es que a los cuestionarios los tengo que hacer para todo. En las encuestas lo que decido es cómo voy a preguntar. Voy a hacer una pregunta cerrada. ¿Qué quiere decir? Sin opción a que se agregue nada. Las preguntas de tipo cerrada son sí, no, mucho, poco, nada, o sea, con opciones para elegir, no para escribir nada. Las voy a hacer semiabiertas, semicerradas. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer preguntas para que pongan sí, no, de acuerdo, en desacuerdo, y al final les voy a dejar una pregunta abierta. Y las encuestas totalmente abiertas tienen que ver y ya estamos hablando de una entrevista. Perdón, no estamos hablando de una entrevista. Las encuestas abiertas son todas las preguntas de escritura libre para el encuestado. ¿Por qué me acabo de corregir? Porque las entrevistas, o sea, yo a las encuestas puedo entregárselas a ustedes o mandárselas como se las mandé a través de un link, ¿sí? En cambio, la entrevista ya me tengo que encontrar con la persona que voy a entrevistar, sea por teléfono, o sea, me tengo que contactar de manera directa, sea por teléfono, esas son las entrevistas telefónicas, entrevistas personales, puede ser que quedemos en encontrarnos en algún lugar y yo les haga las preguntas en ese momento, ¿sí? Y hace mucho tiempo se usaban las entrevistas por fax, por telegramas, ahora se usa por correo electrónico y la diferencia tiene que ver con la estructura que yo espero, que yo hago las preguntas y que espero las respuestas, ¿sí? Entonces, yo desarrollo cuestionarios que después probablemente terminen siendo encuestas. ¿Sí? Lo más importante es que ustedes sepan que en un cuestionario no deben faltar los datos de identificación. ¿Qué quiere decir? Datos de identificación. Ustedes imagínense que alguien les haga una encuesta a ustedes. Ustedes imagínense que yo les haya mandado la encuesta que les mandé para que se presenten y no haya dicho ni quién soy, ni para qué quiero. ¿Ustedes hubieran respondido? Y la verdad que no, porque ustedes van a decir, ¿quién me está haciendo estas preguntas? ¿Para qué quiere que yo le responda? Entonces, cuando ustedes van a hacer un cuestionario, es importante que ustedes digan quiénes son y qué es lo que quieren, ¿sí? Y acá es muy importante aclarar en caso de que la encuesta sea o el cuestionario sea anónimo o no, ¿sí?
¿Por qué? Porque dependiendo de las preguntas que se hagan, va a haber personas que si la pregunta, si el cuestionario o la encuesta no es anónima, probablemente no me la respondan, ¿sí? En la diapositiva que viene voy a desarrollar un poquitito más esta parte. Pero entonces, cuando ustedes vayan a hacer un cuestionario o una encuesta o una entrevista, siempre tienen que decir quiénes son y para qué quieren la información que van a preguntar. Por otro lado, solicitud de cooperación. Entonces yo les digo, bueno, soy la profesora del módulo 2 de la diplomatura, les voy a hacer esta encuesta para conocerlos. Y me mando con las preguntas. Ahora, qué diferente es que yo les diga, soy la profesora del módulo 2 de planificación, les pido que por favor respondan estos datos para conocerlos un poco más. Y ahí abajo les pido por favor que completen el formulario. Es diferente a arrancar con las preguntas de cero, ¿sí? Entonces me presento, digo para qué y les pido por favor completen la encuesta. Instrucciones. Bueno, en las instrucciones no tiene que faltar qué es lo que yo espero que ustedes hagan. Si espero que pongan una cruz, si espero que hagan un tilde, si espero que elijan entre 1 y 5, indicándoles qué es 1 y qué es 5, ¿sí? Por ahí en formularios, como el formulario de Google, que lo vamos a ver un poquito más adelante, esas instrucciones están de alguna manera ya dadas por el tipo de pregunta que se hace. Uno sabe que si ves circulitos tiene que presionar en ese circulito, pero no siempre la gente va a entender qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Así que las instrucciones son necesarias, y si no uso esa herramienta y lo hago a través de un documento de Word, sí es muy importante poner las instrucciones. Indique con una cruz tal cosa. Seleccione 2 de las 3 opciones propuestas, ¿sí? Bueno, información solicitada, y la información solicitada es el corazón del cuestionario, porque acá yo voy a elegir las preguntas a hacer. Puedo preguntar 1.000.000 de cosas, pero yo sé que la gente no tiene el tiempo para contestarme 1.000.000 de cosas. Además, ese 1.000.000 de cosas tiene que estar dentro de los objetivos que me propongo cuando empiezo a hacer el formulario. Entonces tengo que tener en cuenta para qué estoy haciendo el formulario, el tiempo que la gente tiene para responderme y para qué voy a utilizar esa información, ¿sí? Entonces se recomiendan en encuestas no pasarse de las 10 preguntas, ¿sí? Y si son 10 preguntas, que la mayoría sean de tipo sí, no, elijo una opción, no mucho, porque la gente no contesta preguntas largas. Y datos de clasificación. Los datos de clasificación de alguna manera están en la primera parte del cuestionario. ¿Cuáles son los datos de clasificación? Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué ministerio son? A ver, la encuesta es anónima, entonces yo sé que de entrada no voy a tener apellido y nombre de ustedes para saber de ustedes. Entonces, si yo les pregunto, bueno, decime tu apellido y nombre, Susana Casasola. Entonces le puedo preguntar a las chicas del IPAP, díganme a qué organismo pertenece Susana Casasola. Y voy a tener datos de clasificación de ustedes, voy a saber que tienen 38 años, voy a saber que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social, voy a saber que es el primer año que quieren hacer la diplomatura, que no han intentado inscribirse otros años. O sea, puedo tener mucha información si yo les pregunto nombre y apellido. Entonces, un dato de clasificación es el nombre y el apellido, si yo con esos datos puedo tener más información de ustedes. Cuando la encuesta es anónima, no voy a tener nombre y apellido. Entonces, en ese caso, puedo preguntar otros datos que me ayuden a ordenar la información y poder sacar mejores conclusiones. Entonces yo les voy a preguntar, no me digan nombre y apellido, pero díganme de qué repartición son. Entonces, si yo encuentro que la mayoría de quienes
respondieron que pertenecen al Ministerio de Gobierno y Justicia, por ejemplo, tienen como objetivo realizar formularios de Google, quiere decir que en esa repartición hay una fuerte demanda de ese tipo de formularios. Si la mayoría me responde que la mayoría de las personas de desarrollo social me responde que no tiene disponibilidad, voy a poner otro ejemplo, la mayoría de las personas de salud están trabajando de manera normal y hasta con más demanda de trabajo que en otras ocasiones por la situación que estamos viviendo en el contexto de coronavirus, y veo que al final sus calificaciones son de 7 para abajo, de alguna manera, fíjense cómo voy, y ya estoy empezando a cruzar datos, cómo sé que por una pregunta que les hice en la encuesta, de acuerdo a la modalidad del trabajo, la mayoría de estas personas tienen un comportamiento en la nota. Y fíjense cómo ese dato de clasificación, de saber si pertenece a determinado organismo, me dio una información adicional de lo que estoy preguntando y de lo que puedo evaluar de manera posterior, ¿sí? Entonces, los datos de clasificación siempre tienen que estar. Cuando ustedes hagan una entrevista o una encuesta, un cuestionario, siempre tiene que haber datos de clasificación, aunque la encuesta o cuestionario sea anónimo, ¿sí? Datos como, por ejemplo, dígame su edad, dígame a dónde pertenece, sea un ministerio, sea fuera del ámbito de la administración pública. Supónganse que ustedes quieren preguntar qué opinan del medio ambiente. Bueno, les van a preguntar la edad, porque la edad puede tener mucho que ver, la conciencia sobre el medio ambiente con la edad, el barrio donde vive también les puede brindar información. Entonces, datos de clasificación siempre tienen que estar. Bueno, decisiones previas. Antes de decidir qué preguntas hacer, yo tengo que, y esto tiene que ver con lo que les decía acá, la información que voy a solicitar, los datos de identificación. Yo tengo que saber si la persona que voy a encuestar tiene habilidad para responder con exactitud. Si el encuestado está desinformado o es olvidadizo, yo lo voy a tener que recordar para que me conteste bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahí corro riesgo de tener mala información si no me doy cuenta de que el encuestado puede estar desinformado o que sea olvidadizo. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, quiero hacer una pregunta del año del Bicentenario, de las actividades realizadas en el Bicentenario, y quiero preguntar si les gustaron esos globos que ponían en las plazas y en el parque, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, supongamos yo arranque y pregunte, ¿les gustaron los globos que estaban puestos en la plaza? Y la gente va a decir, sí, y no sabe de qué le estoy hablando, pero yo estoy suponiendo que él se acuerda. Entonces, esa es una mala pregunta. Yo lo que tengo que decir antes de hacer esa pregunta es, en el año 2016, en la provincia de Tucumán, se realizaron actividades para el Bicentenario. ¿A usted le gustaron los globos que se colocaban en las plazas o en el Parque 9 de Julio? Y ahí, con toda esa información que yo ya le di, decir, sí, me acuerdo. Sí, me gustaron, o no me gustaron. Entonces, fíjense que yo no me tengo que descuidar y tengo que tener presente si la pregunta que le estoy haciendo al encuestado requiere que yo le recuerde algo o lo informe de algo, ¿sí? Siempre y cuando no esté sesgando su pregunta, ¿sí? ¿Cómo sesgaría su pregunta? Usted sabe que el uso excesivo, usted sabe que el uso excesivo de internet en la casa implica que se caiga la red. ¿Está de acuerdo con establecer horarios? Y bueno, yo más o menos ya con la introducción que le di, estoy haciendo que me responda de una manera. Entonces, fíjense que el hecho de recordarle algo o informarle algo para que me responda, no quiere decir que voy a sesgar su pregunta, ¿sí? Y luego, algo que tengo que tener en cuenta es la disposición para responder con exactitud. Supongamos que yo les pregunto a ustedes,
Alumnos de la diplomatura, ¿cuánto cobran? Y ustedes van a decir, si no me presenté, esta señorita que nos entrevista, ¿es de la FIP? Y si es de la FIP, yo le voy a contestar que cobro menos del monto mínimo, porque si no, el mes que viene me cobran ganancias, por ejemplo. Entonces, fíjense que dependiendo de la pregunta que haga, muchas veces las personas no van a estar dispuestas a responder con exactitud, aunque sepan la respuesta, ¿sí? Así que ese tipo de preguntas hay que obviarlas. Hay que obviarlas, salvo que haya un objetivo que justifique eso. El censo nacional, por ejemplo. Bueno, ahí uno tiene que ser correcto e informar la realidad. Bueno, decidir sobre el formato de las respuestas. Era lo que les decía anteriormente sobre las preguntas. Pueden ser abiertas, simples, dicotómicas, múltiples. Dicotómicas, si no, múltiples, muy de acuerdo, poco de acuerdo, muy en desacuerdo. Y la respuesta abierta, donde se les deja un campo para que escriban lo que gusten, ¿sí? Recomendaciones: preguntas sencillas, preguntas claras, evitar preguntas que sugieran las respuestas, evitar supuestos, evitar estimativos, evitar preguntas de doble respuesta. Esto es muy importante y es un error que se comete mucho cuando uno hace cuestionarios. Yo les puedo preguntar, ¿usted dispone de computadora e internet en su casa? Bueno, voy a preguntar al revés para que se vea la I. ¿Usted dispone de internet y computadora en su casa? Y ustedes van a decir, ¿a qué le respondo? ¿A que tengo internet o a que tengo computadora? Porque probablemente yo tenga internet porque tengo datos en el celular, pero no tengo computadora. Entonces ahí, ojo con las I. Entonces fíjense, ¿usted tiene internet y computadora en su casa? Implica una doble respuesta. ¿Por qué? Porque son dos preguntas en una. Entonces eso hay que evitar. En todo caso, ¿usted tiene computadora? ¿Usted tiene internet? Son dos preguntas, ¿sí? Y bueno, esas son como las claves que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de diseñar un cuestionario.